Amor en la oscuridad de Bárbara Cartland. Final del capítulo 5 y capítulo 6. El señor Chambers subió los escalones que conducían a la casa antes de volverse para decir: el señor Falcón, como todos ya sabéis, ha tenido un accidente muy grave. No tiene nada que decir en este momento y por consejo de su médico no puede dar entrevistas. Cuando terminó de hablar, el señor Chambers tomó a Susana del brazo y la condujo al interior de la villa. Le siguió un rugido de preguntas. Algunas notó Susana en inglés, otras en italiano, francés y alemán. Luego, el estadounidense del New York Herald, que había hablado primero, gritó: ¿Y quién es esa bonita dama? En ese momento estaban dentro de la villa y Susana pensó que el reportero estaba siendo sarcástico. Clint cerró la puerta detrás de ellos. Me alegro de que haya llegado cuando lo hizo, señor, dijo. Eran tan persistentes que tenía miedo de que entraran por la fuerza e insistieran en ver al maestro. ¿Sabes cuánto le disgustaría eso?, respondió el señor Chambers. Y sin embargo no habría sido tan malo hoy como lo habría sido otros días, comentó Clint. Susana se preguntó por qué debería decir eso. Estaban caminando por el pasillo y se dio cuenta de que el señor Chambers se dirigía directamente a la habitación de Fife. Clint se adelantó para abrirle la puerta y, como si estuviera decidido a dar su opinión primero, anunció antes que ninguno que los dos pudiera hablar. Señor Chambers se deshizo de ellos, señor, pero eran terriblemente persistentes. Al entrar en la habitación, Susana miró a Fife, quien, como esperaba, estaba sentado en un sillón junto a la ventana abierta. Entonces ella dio un pequeño grito de sorpresa y emoción. Sus ojos todavía estaban vendados, pero era solo un vendaje recto que rodeaba su cabeza, y todos los anteriores que le habían dado una extraña apariencia momificada desde que ella lo había visto por primera vez, se habían ido. Su barbilla, la parte inferior de sus mejillas, la mitad de su nariz y su cabello estaban limpios. Ahora parecía realmente un hombre. Olvidándose de todo lo demás, cruzó corriendo la habitación para arrodillarse junto a su silla y preguntar: ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo pude haber adivinado que esto iba a suceder hoy? Quería que fuera una sorpresa, respondió Fife con su voz profunda. Es maravilloso, realmente maravilloso, y no hay cicatrices en tu cara como esperabas. Eso es lo que dijo Clint, pero ¿estás segura? Totalmente segura, respondió Susana, mirando la tersura de su barbilla. Se siente tierno ahora que me han afeitado la barba, dijo Fife levantando la mano. Pero ciertamente me siento más humano, y ya no soy un espíritu incorpóreo. Nunca fuiste eso, dijo Susana, pero es asombroso. Su piel se veía ligeramente rosada, pero por lo demás no había nada que mostrar donde se había quemado. Ahora pensó, la única pregunta era si la operación había tenido éxito y sus ojos se habían salvado. No lo dijo en voz alta porque el señor Chambers ya le estaba hablando de los reporteros. Quieren que hagas una declaración sobre las pruebas del nuevo modelo. Apenas sabemos nada de nosotros mismos todavía. Les dije que no tenía ningún comentario que hacer. Cable Stevens emitirá un informe tan pronto como esté disponible. Creo que es mejor que lo haga usted mismo, dijo el señor Chambers. Afirmaron que hay aún ajustes por hacer, así que pues que la prensa espere. Sí, tienes razón, asintió Fife. Si creen que hay algo nuevo, los traeremos de regreso mañana. Me temo que sí, estuvo de acuerdo el señor Chambers. Supongo que fue imposible cubrir nuestras huellas por completo. Solo me sorprende que no nos hayan encontrado antes, dijo Fife. Tú sabes lo persistentes que pueden ser una vez que estén tras una pista. Tal vez hemos sido afortunados, dijo el señor Chambers. ¿Y puedo decir cómo me alegro de que lo estés tomando de una manera tan filosófica? Tal vez he adquirido algo de sabiduría aquí en la ciudad de los sabios, respondió Fife, o quizás Susana me ha enseñado un poco de sentido común. Personalmente creo que la última es la mejor explicación, dijo el señor Chambers a la ligera, y salió de la habitación seguido por Clint. Susana seguía arrodillada junto a la silla de Fife. Estoy desconcertada y curiosa, dijo. Pensé que tu nombre era Dunblane. Era de mi madre y pensé que tenía derecho a él cuando deseaba estar de incógnito. Así que en realidad eres Fife Falcón. Y debo haber oído hablar de ti
si eres el dueño del automóvil Falcon. Fife echó la cabeza atrás y se rió. Así es la fama. Siempre me creí una figura internacional. Bueno, al menos puedes tener el placer de decirme lo importante que eres. Ella dio un pequeño grito. Pero por supuesto, debes haber corrido tus propios autos. ¿O fuiste uno de los que registró velocidades tan asombrosas en el Daytona Beach? Te tengo, exclamó Fife. Siempre pensé que eras inteligente, incluso tratándose de automóviles. Admito que no sé nada de ellos, respondió Susana. Papá siempre ha hablado de comprar uno, pero en realidad yo prefería los caballos. Mamá usa una berlina eléctrica a veces, pero creo que se siente más elegante cuando conduce detrás de un par de caballos muy lindos. Eso es un sacrilegio, exclamó Fife. Ahora que el gato está fuera de la bolsa, tendrá que escucharme elogiar los autos Falcon, y si está aburrido puede culpar a la prensa de que me ha descubierto. ¿Has producido un coche nuevo que sea muy excepcional?, preguntó Susana. Es un modelo de 6 cilindros y 72 caballos de fuerza, respondió Fife, y voy a entrar para la carrera en el próximo año de New York a París, y voy a conducirlo yo mismo. ¿De Nueva York a París?, respondió Susana. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes hacer eso? Vía Seattle, Japón y Siberia, respondió Fife. Alrededor de 12.000 millas y calculo que podría hacerlo en 170 días. ¿Pero cómo puedes intentar tal hazaña? Seguramente no sería algo tan peligroso. Había un pequeño latido en su voz que hizo que Fife extendiera su mano para encontrarla de ella. Cuando salí de Nueva York, pensé que estaba más muerto que vivo, dijo, y me trajeron a Londres porque me dijeron que solo los cirujanos de Londres podían salvarme la vista, que no tenía ninguna posibilidad de volver a ver. Ahora sé que no solo veré, sino que conduciré mi auto nuevo como tenía la intención de hacerlo. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, Susana susurró. Podía sentirse temblar con extrañas sensaciones corriendo a través de ella, porque él estaba tocando su mano. «¿Me has asegurado?», respondió. «¿No me has infundido fuerza y optimismo de una forma u otra desde que llegamos aquí? Difícilmente puedes decirme ahora que estamos en la última vuelta, que no crees que voy a ganar». «Sí, por supuesto que lo harás. Pero...» Luego, como si no pudiera soportar pensar en eso, dijo: «Estabas preocupada y molesta el primer día que venimos aquí, cuando te leí sobre los modelos de Henry Ford, porque temías que sus autos pudieran tener más éxito que los tuyos». «Fue un shock descubrir que estaba compitiendo con mis autos», respondió Fife. «Ahora sé más. Me doy cuenta de que no estamos compitiendo entre nosotros en el mismo mercado. Y me enteré por fuentes confidenciales de que Ford tiene la intención de reducir los precios cada año mediante el aumento de la producción». «¿Y eso te hará daño?», preguntó Susana. «No me parece. Estoy construyendo un automóvil de mucha mayor calidad, uno en el que estarás orgullosa de que te vean». Sus palabras trajeron con fuerza a Susana el pensamiento de que, cuando él pudiera verla, estaría cualquier cosa menos orgulloso que la vieran en su coche. Se puso de pie y dijo: «Los reporteros me hicieron olvidar que este es un día muy especial». «Muchos retornos felices, Fife. Fife y yo tenemos un regalo para ti». Puso el paquete que había estado cargando en su mano izquierda sobre su regazo. «¿Cómo supiste que era mi cumpleaños?», preguntó. «Supongo que Chambers te lo dijo». «Me dijo que tenías 26 años, casi de mediana edad, así que espero que me trates con respeto. Pero no había necesidad de que me compraras un regalo. Espero que te guste». Estaba deshaciendo el papel de envolver con cuidado, y cuando lo hubo hecho dijo: «Es una caja y tengo la idea de que está pintada». «Ábrelo». Palpó con los dedos el pestillo y mientras abría el bonito y pintado material, la melodía comenzó a sonar, y él lanzó una exclamación de alegría. Susana estaba observando la sonrisa en sus labios, y pensó mientras lo hacía que de hecho se parecía más a Lorenzo el Magnífico de lo que realmente esperaba que fuera. Había el mismo mentón firme, la misma boca que podía determinarse, y tal vez era obstinado. Y sin embargo los labios tenían algo sensual en ellos.
Ante el pensamiento, contuvo el aliento sabiendo que, al igual que las mujeres que Lorenzo persiguió y lo encontraron atractivo, las mujeres también perseguirían a Fife. Gran parte de su nariz estaba aún oculta detrás del vendaje, pero su cabello era oscuro, y aunque todavía era muy corto porque había sido quemado por el fuego, podía ver que ondulaba hacia atrás desde una frente cuadrada. Estaba segura de que, cuando pudiera verlo por completo, sería en cierto modo más estadounidense, y sin embargo, indudablemente tenía cierto parecido con el busto de terracota de Lorenzo. Como si sintiera su escrutinio, Fife preguntó: «¿Qué estás pensando?» «Si te lo dijera, podías sentirte engreído». «Lo dudo. Tengo la sensación de que me comparas con Lorenzo el Magnífico, y no particularmente a mi favor». Susana no estaba realmente sorprendida de que él fuera tan intuitivo en lo que respecta a sus pensamientos. En las últimas semanas, como siguiendo sus instrucciones, había entrenado su tercer ojo para percibir tanto y con tanta agudeza que a veces se olvidaba de que estaba ciego. La melodía de la cajita tintineó hasta el final. «Es un regalo encantador», Fife se entusiasmó, «y fue muy amable de tu parte, Susana, habérmelo dado. No tengo que decirte que siempre lo atesoraré». Quería preguntarle si cuando ella lo hubiera dejado, él pensaría en ella, y luego supo que sería una petición estúpida. Una vez terminado este mundo onírico, volvería a uno muy diferente, a sus autos, a sus carreras, a la batalla con sus competidores, no solo en una carrera, sino por el patrocinio del público. ¿Cómo podría entonces esperar que recordara a la mujer que solo había sido una voz en la oscuridad? «Tengo que ser práctica y tener sentido común», se dijo Susana, «y eso significa enfrentar el hecho de que, una vez que pueda ver, nunca significaré nada para él. Seré solo un recuerdo». Era un pensamiento deprimente, pero decidió que no dejaría que arruinara otro precioso momento en el que quería estar con él. «Tengo mucho que contarte sobre el Ponte Vecchio», comenzó. «Nunca antes había tenido tiempo de mirar en las tiendas y son absolutamente emocionantes. Hay tantas cosas hechas por los artesanos florentinos que yo sé que no hay ningún igual en ninguna otra parte del mundo». «Eso es lo que yo siempre he pensado», dijo Fife. «Tan pronto como pueda ver, quiero comprarte una joya, Susana, que no solo expresará mi agradecimiento por lo que has hecho por mí, sino que será un cumplido a tu belleza». Sus palabras trajeron un dolor que hizo que Susana cerrara los ojos por un momento. ¿Por qué no le había dicho la verdad desde el principio?, se preguntó por enésima vez. ¿Cómo pudo ella haber pretendido ser lo que no era? Y ahora saber que pronto él debía enfrentar la revelación no solo de su apariencia, sino de su duplicidad al mentir. Sin embargo, se sintió aliviada de no decir nada cuando Clint entró en la habitación con una jarra de zumo de frutas que, ahora que hacía tanto calor, había suplantado al té que le habían dado a Susana cuando llegó por primera vez a la villa. Dejando la jarra sobre una mesa en la galería, Clint se sirvió 2 vasos y se los entregó en una bandeja, primero a Susana y luego a Fife. «¿Qué contiene esto?», preguntó Fife. Antes de que Clint pudiera responder, Susana soltó un pequeño grito. «Eso es hacer trampa. Sabes que tienes que adivinar». «¿Todavía me estás dando lecciones?», preguntó con una sonrisa. Ella pensó que nunca había visto nada tan fascinante como el movimiento de sus labios. «Por supuesto», respondió ella. «Incluso cuando te quitaron el último vendaje, puede que te resulte útil ver en la oscuridad como un gato y saber lo que estás comiendo y bebiendo usando tus sentidos correctamente». «Muy bien, maestra, te escucharé un poco más», respondió Fife. Tomó un sorbo de su vaso y dijo: «Este es un jugo que no hemos tomado antes. Pensé que ya deberíamos haberlos probado todos». «Adivina», Susana insistió. «Lo sé, duraznos». Susana miró a Clint. «Así es, señor, los primeros melocotones del jardín llegaron hoy, y viendo la buena cosecha que tenemos, espero que ahora que tenga que aguantarlos en cada comida». Salió de la habitación mientras hablaba y Susana se rió. «Siempre hay un pequeño aguijón en todo lo que dice Clint», comentó. «Pero tal vez eso es lo que lo hace tan original». «Soy muy afortunado de tenerlo», dijo Fife.
Sé que tengo la suerte de tener a Chambers y por supuesto a ti, Susana. ¿He traído suerte para ti? Ahora estás buscando cumplidos. Hizo una pausa por un minuto antes de decir: los estoy guardando todos, como suele suceder, hasta que vuelva a ser yo mismo. Se llevó la mano a la barbilla y continuó: no sabes lo que es que te quiten esos vendajes que te restringen. A veces me sentía sofocado por ellos. Tenía calor y quería arrancarlos. Habría sido algo terrible. Sí, lo sé. Los médicos dejaron muy claro que sería fatal para si me los quitara antes de que la piel se hubiera restaurado por completo. Y ahora, como dices, eres casi tú mismo. Ella pensó mientras lo miraba que él era, en lo que a ella se refería, alguien diferente, muy diferente de lo que había sido antes. Como estaba tan acostumbrada a ver una enorme cabeza momificada con vendajes blancos frente a ella, casi había dejado de creer que él podría ser diferente. Pero ahora era un hombre muy atractivo, un hombre que la hacía sentir tímida cuando no se había sentido tímida nunca antes, un hombre con el que vibraba de una manera diferente a como había reaccionado antes. Sí, pronto seré yo mismo, dijo Fife, como si estuviera siguiendo un tren de pensamientos, y sin embargo casi me estremezco ante la idea de volver al mundo. Estar aquí en la oscuridad ha sido como vivir en una isla en medio del Pacífico. Era lo que había pensado Susana, pero sabía que nunca podría significar para él lo que había significado para ella. Me encanta, se dijo a sí misma, pero él nunca debe ser consciente de ello, porque yo no podría soportar su lástima más de lo que podría soportar ver la sorpresa en sus ojos cuando me vea y se dé cuenta de mi aspecto real. Como si el pensamiento fuera casi demasiado difícil de soportar, dejó el vaso y dijo: voy a averiguar si los libros han llegado de París. ¿Recuerdas la larga lista que hicimos? Al menos algunos de ellos deberían llegar hoy, pero no puedo esperar para ver si el Gustave Flaubert que pedimos está aquí. Fife no respondió y después de un momento dijo, un poco vacilante: pero tal vez ahora sé quién eres y ya no tienes que fingir. ¿Preferirías que te leyera sobre automóviles? Seguramente debe haber mucho sobre ellos en los periódicos y revistas. Es extraño, dijo Fife, pero cuando llegaste aquí por primera vez, no podía pensar en nada más, aunque me dolió hacerlo. Deliberadamente no te pedí después de ese primer día que leyeras sobre lo que estaba pasando en The Motoring World. En primer lugar, porque Chambers me dijo que agitarme tanto retrasaría mi recuperación. Y en segundo lugar, enfureció de que no estuviera en Estados Unidos y supiera exactamente lo que estaba pasando. Susana estaba escuchando, pero no habló, y él continuó: ahora siento que tengo 1000 intereses que exigen mi atención, y si todo el imperio Falcón se hubiera derrumbado, sería por tu culpa. Adán siempre culpó a Eva, agregó Susana rápidamente. Luego se sonrojó porque se dio cuenta de que estaba sugiriendo de que ella era su Eva, lo cual no tenía derecho a hacer. Hablaremos de nuestros libros y de todos los interrogantes que nos despiertan, Fife dijo con firmeza. Pertenecen a nuestra isla, Susana, donde no hay carreteras y por lo tanto no hay lugar para coches. Cuando nos alejemos de él, les diré, y espero que me crean, que el Falcon es el mejor y más sobresaliente auto jamás diseñado. Me reservo el derecho de cuestionar eso, respondió Susana. Siendo inglesa, naturalmente creo que el Rolls-Royce es el mejor automóvil del mundo, mientras que los franceses sin duda desafiarían esa afirmación con su Dion Bouton. Ahora, eso es algo que tengo que responder, comenzó Fife. Exclamaba muy volublemente sobre los méritos del Falcon cuando el señor Chambers entró en la habitación. Tengo 2 telegramas de Estados Unidos, dijo, y supongo que, como a Susana ahora le ha revelado el secreto de quién eres, puedo dártelos en su presencia. Susana no está interesada en lo más mínimo, por lo que tu plan de mantenerla en la ignorancia fue bastante innecesario, respondió Fife. Ella nunca había oído hablar del Fife Falcón, y solo desea viajar en un Rolls Royce Silver Ghost. Los ojos del señor Chambers brillaban. Puedo ver que esto va a ser una verdadera manzana de la discordia. ¿Debo enviar por un auto Falcon para demostrarle su conveniencia?
Ciertamente no. Susana respondió antes que Fife pudiera hablar. Acabamos de decidir que estamos viviendo en una isla y por lo tanto el único método práctico para salir de ella será en un barco. Salió de la habitación antes de que Fife pudiera encontrar las palabras para responderle, y mientras caminaba por el pasillo pudo oír la risa de los dos hombres. Estamos todos tan felices, se dijo a sí misma. Oh, por favor, Dios, no dejes que vea demasiado rápido. Entonces se horrorizó debidamente ante el egoísmo de tal oración. Susana cerró el libro de golpe. Bueno, eso está terminado, suspiró, y creo que por el bien de tu educación deberíamos leer algo en italiano o en inglés. No me preocupo por mi educación, respondió Fife, sino por mi entretenimiento, y creo que las novelas inglesas son pesadas o demasiado insípidas para ser interesantes, y las novelas italianas demasiado emotivas. Podrías estar hablando de mujeres, Susana se burló de él. ¿No te gustan las mujeres que son emocionales? Esa es una de las preguntas para las que no hay una respuesta real, respondió Fife. Si digo sí, inferirás que me gustan las mujeres frías y frígidas, que suelen ser, por supuesto, inglesas, y si digo no, pensarás que quiero a alguien tirando dramas todo el tiempo, si no están siendo histéricas. Susana se rió. Debes haber conocido a algunas mujeres muy extrañas. Tal vez eso sea cierto, estuvo de acuerdo. Y supongo que porque eres Fife Falcón, ellas revolotean a tu alrededor como polillas alrededor de una llama. Debido a que estaba siendo deliberadamente provocativa con una sonrisa tan banal, Fife gruñó y dijo: Por supuesto que quiero que las mujeres aplaudan mis logros y que me digan que soy maravilloso. ¿Qué hombre quiere algo más? Algunos hombres deben preferir la sinceridad a la adulación. Creo que descubrirás que todos los hombres quieren que les hagan un escándalo, cosa que rara vez sucede. Eso no es cierto, argumentó Susana. Sin embargo, puede que estés hablando como estadounidense, y siempre me has dicho que Inglaterra es un paraíso para los hombres y Estados Unidos para las mujeres. Me pregunto qué pensarías de Estados Unidos, comentó reflexivamente. Todavía es básicamente un país nuevo, y en muchos sentidos es muy descarado, y al mismo tiempo es emocionante, y hay una sensación de aventura que no he encontrado en ningún otro país del mundo. La forma en que habló hizo que Susana se sintiera que anhelaba volver a Estados Unidos, y pensó con una pequeña punzada en el corazón que cuando regresara nunca lo volvería a ver. Amo Florencia, dijo en voz baja. Florencia, como gran parte de Europa, vive de las glorias de su pasado. Un día se derrumbará y no tendrá nada que mostrar sino ruinas. No te escucharé, dijo Susana acaloradamente. Hay más belleza en Florencia que en toda América junta y cada piedra tiene su historia. Una historia que pertenece al pasado, replicó Fife. Sabía que él se estaba burlando de ella deliberadamente. Igualmente se aferró a Florencia porque era el presente y estaban juntos. Miró por la ventana los colores brillantes de las flores del jardín y los cipreses recortados contra el azul de Madonna del cielo. Debajo de ellos la cúpula de la catedral parecía brillar en el sol, y el Arno brillaba mientras se movía bajo sus decenas de puentes. ¿Puede haber algo más hermoso?, preguntó Susana casi entre dientes. Es simplemente una mancha negra para mí, observó Fife. Entonces te lo volveré a preguntar cuando te quiten las vendas, dijo Susana. Y si puedes encontrar un lugar para compararlo en Estados Unidos, me sorprendería mucho. Podía ver por su boca sonriente que le divertía. Y después de un momento dijo con voz muy diferente: ¿Cuándo planean quitarte los vendajes, Fife? No estoy seguro, respondió. No tienen ningún deseo de hacer nada apresuradamente. No, pero debe ser pronto. Suena a que estás impaciente por terminar tu trabajo como lectora. No, por supuesto que no. La negativa vino de su corazón. No tenía idea, pensó ella, de cómo todas las mañanas que se despertaba, pensaba que tal vez ese sería el último día que estaría con él. Ese sería el día en que vería su rostro, y ya no estaría interesado en ella. Como tenía miedo de que él notara su agitación, se puso de pie y se paró en el borde de la terraza. Voy a recogerte algunas flores, dijo.
Hace tanto calor que las que recogí anteayer ya están caídas. Mientras estás recogiendo flores, dijo Fife, dile a Chambers que venga a mí. Quiero escribir una carta para un amigo de Estados Unidos. Aunque se decía a sí misma que estaba haciendo el ridículo, Susana sintió una punzada de celos. Tal vez le estaba escribiendo a alguien que amaba y que por supuesto lo amaba a él. ¿Qué mujer sería capaz de resistirse a él? No solo porque era tan atractivo, sino porque, se dio cuenta ahora, él era extremadamente rico. Fife le había contado la noche anterior cómo su padre había comenzado a fabricar el auto Falcón justo antes de morir. Él ya tenía una gran fortuna que había hecho en los ferrocarriles. Siempre le gustó viajar, dijo Fife, y desde el mismo momento en que hubo la posibilidad de un vehículo para que pudiera moverse sin caballos, se interesó en él. ¿Cuándo se inventó realmente el primer automóvil?, preguntó Susana. Ya en 1805 se estaban realizando experimentos, respondió Fife. Pero los primeros vagones eran en realidad vagones de vapor con patas mecánicas. Se rió y agregó: uno de sus compatriotas, el doctor Church, tenía en 1833 un enorme y muy decorado vagón de vapor que acomodaba a 50 pasajeros entre Londres y Birmingham. Sonrió y continuó: entonces, por supuesto, entró en juego la tradicional precaución británica. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Susana. Una ley del Parlamento casi acaba con el desarrollo de todos los carruajes sin caballos al imponer un límite de velocidad de 4 millas por hora y 2 millas por hora en las ciudades. También requerían que un hombre caminara 60 yardas por delante de cada vehículo que llevara una bandera roja. ¿Los estadounidenses no tomaron precauciones contra esos monstruos voladores?, preguntó Susana. Estábamos mucho más avanzados, se rió Fife. Nuestros abanderados tuvieron que caminar 100 metros por delante, y se esperaba que nuestros operadores tuvieran una licencia de ingeniero o que lo que requería varios años de aprendizaje como bombero. Ambos se rieron y Fife continuó contándole cómo se inventó el motor de combustión externa, como en la exposición de París en 1865 los alemanes mostraron un motor de pistón libre y cómo finalmente Daimler y Benz sentaron las bases para el desarrollo de un exitoso motor de gasolina. Susana se encontró cada vez más entusiasmada con el desarrollo del automóvil. Empezó a apreciar la tremenda batalla que los entusiastas tuvieron que librar para que las autoridades se dieran cuenta de que los automóviles se habían convertido realmente en un medio de transporte moderno. Para 1893, dijo Fife, Benz tenía un automóvil que era una propuesta comercial y se vendía de manera constante, especialmente en Francia. Daimler formó una empresa en Alemania para construir automóviles y en Estados Unidos había fábricas en Ohio y Pensilvania. Mi padre, continuó, estaba decidido a construir un automóvil de alta calidad y al mismo tiempo que estuviera al alcance del bolsillo del empresario promedio. Ahora puedo ver por qué, intervino Susana. Mientras que la mayoría de los escolares estaban contentos con los trenes de juguete, tú querías jugar con un automóvil de verdad. Eso es cierto, respondió Fife. También quería ver qué tan rápido podía ir. Con resultados desastrosos, ella exclamó. Espero que eso te haya enseñado que en el futuro es mejor ir despacio y llegar. No me ha enseñado nada por el estilo, respondió. Al igual que mucha gente, ¿no entiendes que para que un automóvil demuestre su valía y entusiasme al público para que lo compre, tiene que hacer algo sensacional? Pero es peligroso. Solo a veces. Simplemente fui desafortunado. En otra ocasión sin duda tendré más suerte. Ella dio un pequeño suspiro de exasperación. Pero no puedes ser tan temerario como para volver atrás y arriesgar tu vida otra vez. No intentaré velocidades muy altas hasta que mis ojos estén realmente fuertes, respondió Fife. Pero no hay nada que me impida participar en carreras largas de resistencia. Ahora, mientras iba a buscar al señor Chambers, sintió mientras caminaba por el fresco y bellamente amueblado pasillo de la villa que cada aspecto de él estaba grabado en su mente para siempre. Sabía que en los largos años venideros solo tendría que cerrar los ojos para ver tan claramente como si estuviera frente a ella cada cuadro, cada mueble y cada colorida alfombra con la que estaba amueblada la villa.
pero no podía pensar en el propio Fife sin que el corazón le latiera frenéticamente y su amor brotando dentro de ella como un maremoto. Entró en la habitación que el señor Chambers usaba como oficina, pero él no estaba ahí. Estaba cerca del vestíbulo y pensó que antes de seguir buscándolo, podría ver si el cartero había dejado un paquete de libros que aún no habían llegado. El salón estaba decorado con muebles hechos por artesanos florentinos cientos de años antes, y las paredes estaban decoradas con cerámicas que eran característicamente hermosas. Los florentinos eran artistas consumados y todo lo que hacían, espejos, copas, ánforas, lámparas, braseros, tenían una belleza sin igual a la que hacía ninguna otra ciudad del mundo. La belleza estaba en su sangre y en su tradición. Susana ya había mirado todo en el salón para que se le quedara grabado en la mente, pero aún así, cada vez que veía las cerámicas, las estatuas que custodiaban las puertas abiertas y el candelabro dorado que colgaba del techo abovedado, sentía que volvía a estremecerse ante la maravilla de ellos. La puerta principal estaba abierta para dejar entrar la luz del sol, y mientras miraba para ver si había algún paquete en la mesa tallada donde el cartero los habría dejado, escuchó el sonido de un carruaje que se acercaba por el camino. Vio los caballos y supo que eran los animales inferiores que se alquilaban, y no la excelente carne de caballo detrás de la cual ella y Sir Chambers habían viajado a Francia. Se preguntó quién podría estar llamando a la villa, y luego, cuando el carruaje se acercó, miró al hombre sentado en el asiento trasero. Llevaba un sombrero alto y estaba sentado recto y erguido, como si pensara que el vehículo en el que viajaba no era digno de él. Los ojos de Susana se abrieron como platos, y luego, con un grito de puro horror, se volvió y corrió por donde había venido. Abrió la puerta del dormitorio de Fife y corrió hacia donde él estaba sentado en su cómodo sillón habitual junto a la ventana de la terraza. Cuando llegó a su lado estaba sin aliento, pero él sintió su agitación, y antes de que ella pudiera hablar, preguntó: «¿Cuál es el problema? ¿Qué te ha molestado?» «¡Oh, Fife, Fife!». Era un grito que salía de su mismo corazón. Luego, cuando él extendió su mano hacia ella, ella la apretó con ambas manos, aferrándose a él como si fuera un salvavidas para salvarla de ahogarse. «¿Cuál es el problema?», preguntó Fife de nuevo. «Es mi padre, acaba de llegar aquí. Él debe haber descubierto dónde estoy y ha venido a llevarme». Mientras hablaba, aún sosteniendo la mano de Fife, se derrumbó sobre sus rodillas a su lado. «¡Sálvame! ¡Sálvame!», ella suplicó. «Si vuelvo con él, mamá me hará casarme con un hombre que no tiene ningún interés en mí, excepto por mi dinero». «¿Es por eso que te escapaste?» «Sí, no pude hacerlo, pero me lo harían, me obligarían a casarme». Y toda la idea era horrible y degradante. La voz de Susana se quebró con las palabras y los dedos de Fife apretaron los de ella. Luego dijo en voz baja: «Dices que tu padre ha llegado. ¿Te vio?» «No, yo estaba en el pasillo, y yo vine aquí». «Oh, Fife, ¿qué puedo hacer?». Era un grito de desesperación, y ahora, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Susana tartamudeó: «Si vuelvo estoy perdida. Sean cuales sean las protestas que haga, nadie me escuchará». Sollozaba ahora sin control, pensando en su madre obligándola a casarse con el duque, pensando que la mirarían con el mismo desdén y desprecio que habían formado parte de su existencia antes de llegar a Florencia. Nunca había podido hablar normalmente y sin vergüenza con un hombre como lo había hecho con Fife, y sabía que ningún otro hombre querría hablar con ella de esta manera porque era tan sencilla. No sabía qué podía hacer para que él la salvara. Ella solo se volvió hacia él porque lo amaba, y porque en ese momento él era el único seguro y estable en toda su vida, y la llenaba con exclusión de todo lo demás. «Escucha, Susana», dijo Fife con voz baja. «Quiero que vayas al jardín y te escondas. Mantente alejado hasta que envíe por ti. Me ocuparé de esto. Papá insistirá en verme. Déjame todo a mí. Te prometo que no debes tener miedo». «Papá estará muy enojado conmigo y mamá estará furiosa. ¿Cómo pudieron encontrarme?» «Haz lo que te digo», insistió Fife, «y vete de inmediato. De lo contrario, si tu padre insiste en verte, te encontrará aquí». Sus palabras hicieron que Susana se pusiera de pie como un cervatillo asustado. Casi como si pudiera oír los pasos de su padre acercándose por el pasillo, miró hacia la puerta con aprensión,
y luego soltó la mano compulsiva de Fife y se deslizó hacia el jardín. Atravesó el césped y bajó entre arbustos y arbustos hasta que encontró un asiento oculto por los árboles y sin embargo con una vista impresionante frente a él. Pero una vez cuando llegó al asiento, Susana no estaba interesada en la belleza que veía debajo de ella. En lugar de eso, cubrió su cara con sus manos y se quedó sentada preguntándose desesperadamente cuánto tardaría su padre en obligarla a regresar con él. Estaba segura, aparte de todo lo demás, de que él se enfadaría mucho por tener que dejar Londres en la mitad de la temporada para viajar a Italia y buscarla. Tembló al pensar en lo que diría su madre cuando regresara a casa. Por muy enfadada que estuviera, por muchas recriminaciones y furia que cayera sobre ella por su comportamiento, eso no cambiaría ni un ápice los planes que se habían hecho para su futuro. Si no era el duque con quien se casaría, sería algún otro noble que encontraría su fortuna lo suficientemente atractiva como para soportarla a ella y a sus defectos. ¿Cómo puedo soportarlo?, se preguntó Susana. Sabía que desde que había conocido a Fife y lo amaba, sería aún más difícil y más horrible de contemplar que antes. Por primera vez en su vida había podido hablar con alguien cercano de su propia edad como si fuera un ser humano. La señorita Harding la había instruido y le había dado una idea del conocimiento por el que siempre estaría agradecida. Pero la señorita Harding tenía más de 50 años y en todo momento había sido la maestra y Susana la alumna. Pero con Fife había estado en igualdad de condiciones. Cuando discutían se batían en duelo y se entrenaban y lo que era aún más importante, se reían juntos. Había sido una emoción y un encanto que nunca antes había conocido. Ahora todo había terminado, no porque Fife ya no la necesitara, sino porque se vería obligada a volver a una vida en la que la encerrarían como en una prisión y no tendría escapatoria. Cualquier hombre con el que su madre la obligara a casarse formaría parte de la frívola sociedad en busca de placer en la que Lady Lavenham brillaba como una joya resplandeciente. Los hombres de esa sociedad en particular se preocupaban únicamente por el deporte y por las mujeres y los coqueteos y los affaires de cour, hasta el punto de que no tenían tiempo para nada más. Susana sabía que, como nadie querría coquetear con ella, su único activo sería su enorme saldo bancario. En poco tiempo se convertiría en nada más que en un fantasma pálido que se mudaría de fiesta en casa o entretendría en la mansión ducal que había sido restaurada con su dinero. Se encontraría a sí misma como anfitriona de personas que no le hablarían a menos que tuvieran que hacerlo y no tendrían interés en nada de lo que hicieran o dijeran, porque era todo tan sentido y tan ajeno a su propio gusto. Oh Dios, oró, sálvame, sálvame de eso. Haz que me sea posible volver a escapar, aunque tenga que vivir sola y ganarme la vida saliendo a fregar suelos. Pero sabía incluso mientras rezaba que eso también sería imposible. Una vez que estuviera de regreso con su madre, su voluntad sería socavada y se casaría casi antes de que supiera qué estaba sucediendo. Sospechaba que la razón por la que su padre había ido a buscarla era que su madre ya había arreglado todo y no le gustaba que sus planes fueran burlados por encima de todo. Todo lo que mamá quiere, se dijo Susana, es quitarme de encima, y por supuesto será un honor que su segunda hija sea duquesa. Podía oír los sollozos de su hermana, ver el rostro pálido e infeliz de May, y sintió que cada nervio de su cuerpo se tensaba al pensar en lo que le esperaba. Se quitó las manos de la cara y se preguntó cuánto tiempo había estado sentada en el asiento y escondida como Fife le había dicho que lo hiciera. Quizás Clint o uno de los otros sirvientes ya la estaban buscando, para decirle que su padre la estaba esperando para llevarla de regreso a Londres. Ahora ya no podía llorar porque estaba más allá de las lágrimas. Podría haber sabido, pensó, que su cuento de hadas llegaría a su fin, o más bien que el barco que había llegado para llevarla lejos de la isla encantada donde había sido tan feliz con Fife, sería un barco prisión. Una vez a bordo, todo un tren de circunstancias que ella no tenía control más se pondría en marcha. Se preguntó si sería mejor morir que soportar una vida así, y entonces supo que no tenía el coraje de suicidarse ni los medios para hacerlo. Tal vez debería haberme ahogado, se dijo.
cuando estaba nadando en la piscina anoche. Había nadado como siempre lo hacía, arriba y abajo durante mucho tiempo, disfrutando del ejercicio, así como de la belleza de las estrellas y los fuegos. Luego se había sentado en los escalones con los pies en el agua, pensando en Fife y en cuánto lo amaba. La noche anterior había imaginado que él, en realidad, había sido Lorenzo el Magnífico en una encarnación anterior, y ella había sido la mujer a la que le había sido fiel durante 2 años. Para ser amada por Fife, se dijo a sí misma, durante 2 años, 2 meses, incluso 2 semanas, valdría toda la miseria y la angustia que seguirían. Lo amo, le susurró a las estrellas, y porque le pedí por amor, nunca debo ser desagradecida o quejarme porque me duele. Imaginó que podría atreverse a pedirle a Fife, antes de que los médicos le quitaran los vendajes de los ojos, que la besara solo una vez, sabiendo que él nunca desearía hacerlo después de haberla visto. Si la besaba, imaginándose como si fuera Venus, entonces tal vez nada más de eso importaría, porque ella tendría esos recuerdos. Incluso si regresaba a Inglaterra y se casaba con el duque, se dijo a sí misma, aún sabría que Fife había poseído sus labios y le había dado su corazón para que ya no estuviera allí en su cuerpo para torturarla. Finalmente, después de haber estado sentada en el asiento durante mucho tiempo, supo que lo que había imaginado bajo las estrellas era algo que nunca sucedería en realidad. No podía pedirle a Fife que la besara, porque sería una traición a su confianza en ella. Nunca seré besada por ningún hombre, pensó Susana con un pequeño sollozo, excepto tal vez por uno que me esté dando las gracias, porque al hacerlo se estará gastando mi dinero. Oh Dios, quisiera morir. Dijo las palabras en voz alta y luego se avergonzó, porque sabía que era malo quitarse la vida, que en sí misma era tan preciosa. Quizás algún día habría alguna compensación por lo que debía sufrir, se dijo a sí misma, y se preguntó qué podría ser. Cada instinto en todo su cuerpo se encogió de lo que su madre había planeado para ella, y sin embargo, con toda su inteligencia, no podía pensar en cómo evitar ser presionada para casarse o escapar nuevamente una vez que le habían llevado de regreso a Londres en desgracia. De repente se dio cuenta de que su padre podría ser grosero y desagradable con Fife. Tal vez debería haberme quedado y decirle a papá que no era su culpa y que él no tenía idea de quién era yo, se dijo a sí misma. Luego pensó que, a pesar de que tenía los ojos vendados y casi había perdido la vida en un accidente automovilístico, Fife no era del tipo de persona que se dejaba intimidar y no temía a nadie. Igualmente, era como si todo el mundo de telaraña en el que se había encerrado desde que llegó a Francia se hubiera desmoronado a su alrededor, y lo miraba con impotencia sin saber cómo volver a armarlo. Tal vez debería ir a empacar, pensó con desánimo. A papá no le gustará que lo hagan esperar, y diga lo que diga Fife, tendré que ir con él porque soy menor de edad y él es mi guardián. Ese era otro asunto en el que había mentido, reflexionó, y ahora tendría que confesar que era muy joven y muy inexperta, y a decir verdad, muy tonta. Ahora Fife también me despreciará, pensó miserablemente. Fue entonces cuando escuchó un silbido y supo de inmediato que era Clint buscándola a ella. Tenía una forma extraña y bastante melodiosa de silbar. A menudo silbaba en voz baja cuando se movía por la villa, y cuando ella lo escuchaba llamar a uno de los otros sirvientes, silbaba de una manera que no se diferenciaba del canto de un pájaro. Lentamente, sintiendo que sus piernas no la sostenían, Susana se levantó sabiendo que Clint le iba a decir que su padre la estaba esperando para verla. Caminó por el camino sinuoso que conducía entre los árboles y de regreso por una pendiente hacia la parte cultivada del jardín. Como esperaba, Clint estaba de pie al borde del césped silbando. Cuando la vio agitó el brazo y como ella sabía que él lo esperaba, Susana le devolvió el saludo. Luego, sin esperar a que ella lo alcanzara, Clint dio media vuelta y caminó de regreso a la villa. De alguna manera, aunque sabía que debía hacerlo, Susana no pudo moverse rápido. Parecía casi como si sus pies estuvieran decididos a oponerse a su voluntad y se negaran a llevarla de vuelta a enfrentar lo que debía enfrentar. Sin embargo, lenta inevitablemente cruzó el césped, pasando junto a los lirios que llenaban el aire con su fragancia, pero ella ni siquiera los miró.
Caminaba con los ojos mirando al frente, y pensaba que el sol se apagó y que la oscuridad la envolvió. Llegó a la vereda y ahora contuvo el aliento, sabiendo que vería a su padre, sentado junto a la silla de Fife, o de pie junto a ella. Entonces, increíblemente, de modo que por el momento apenas podía creerlo, no había nadie allí excepto Fife, recostado en un sillón, con las piernas cruzadas cómodamente a sus anchas, pero solo. Tan rápidamente que sus pies apenas parecían tocar el suelo, Susana estuvo a su lado. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no está contigo? Fife alargó la mano y ella puso los dedos en ella. Está bien, dijo en voz baja. Tu padre se ha ido. ¿Se fue? ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo él? Oh, Fife. Las lágrimas estaban de nuevo en sus ojos y ahora se arrodilló a sus pies y puso su cara contra sus rodillas. Todo está bien, te he dicho que está bien. Debe haber sido horrible para ti tener que esperar, pero envié por ti tan pronto como pude. ¿Qué sucedió? A Susana le resultó imposible pronunciar las palabras, pero las oyó. Tuve una larga conversación con tu padre, respondió Fife, y ha regresado a Florencia, donde pasará la noche. Si quieres verlo, puedes conducir ahora y hablar con él. Si no, se irá mañana a primera hora. Susana levantó la cabeza de las rodillas de Fife. No entiendo. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo lo hiciste ir? Eso te lo voy a decir, Susana. Pero desearía que hubieras confiado en mí y me hubieras dicho quién eras. Yo no quería que nadie lo supiera. ¿Papá te dijo por qué me escapé? Tú me lo dijiste, respondió Fife, y tu padre confirmó que estabas para hacer un matrimonio brillante en sociedad. No puedo casarme con el duque ni con ningún otro hombre que me quiera solo por mi dinero, dijo Susana con voz entrecortada. No, por supuesto que no, estuvo de acuerdo Fife. Es una idea bárbara y absolutamente imposible para alguien como tú. ¿Hiciste que papá entendiera eso? No exactamente, respondió Fife. Me di cuenta de que él realmente pensaba que ese matrimonio era por tu propio bien y que ciertamente no escucharía ningún argumento sobre el tema. Susana contuvo el aliento. Eso es lo que pensé, pero ¿cómo me encontró? Me temo que fue mi culpa. ¿Tu culpa? Los reporteros que estuvieron aquí proclamaron la historia, aparentemente en los periódicos ingleses así como en los estadounidenses, de que yo estaba convaleciendo en Florencia después de mi accidente. También dijeron que me habían operado en el hospital y que me había quedado en Londres en el 96 de Curzon Street, que es una casa que también me pertenece. Sé lo que pasó, dijo Susana rápidamente. James, que es uno de nuestros lacayos, debe haberle dicho a papá que fui allí. Fife sonrió. Eso es exactamente lo que sucedió. Cuando supo que habías visitado a alguien tan importante como Fife Falcón, le dijo a tu padre a dónde te había escoltado. Se rió un poco y agregó: tu lacayo había oído hablar de mí, aunque tú no. Entonces papá nos siguió a Florencia. Exactamente. Pero se sorprendió mucho al descubrir que te estabas ganando la vida como lectora. ¿Pero está realmente preparado para dejarme seguir haciéndolo? Preguntó Susana. ¿Qué podrías haberle dicho para que estuviera de acuerdo? Como entendí que querías que regresara y te dejara aquí, dije lo único que haría que lo hiciera. ¿Y qué fue eso? Dije que estábamos casados. Por un momento Susana sintió que no podía haberlo escuchado bien. Luego, mientras se sentaba sobre sus talones, mirándolo fijamente, Fife dijo: Solo estaba anticipando a tu padre la propuesta que te iba a hacer una vez que pudiera ver de nuevo. ¿Propuesta? Susana arrepintió tartamudeando la palabra. Extendió la mano buscando a tientas para encontrarla, y luego le tocó muy suavemente la parte superior de la cabeza. ¿De verdad crees que podría prescindir de ti? Preguntó. Pero Fife, no puedo. Mientras las palabras llegaban a sus labios, él se inclinó hacia adelante en su silla, rodeándola con sus brazos, la trajo hacia él. Por un momento tuvo la intención de resistirse, pero antes de que pudiera siquiera intentarlo, estuvo cerca de sus brazos, y mientras lo miraba desconcertada, sus labios se posaron sobre los de ella. Era imposible moverse o pensar, y entonces supo que esto era lo que había anhelado y orado. Esto era amor, el amor que nunca había pensado conocer, y el beso que nunca había esperado recibir.
Los brazos de Fife eran muy fuertes, y a Susana se le pasó por la mente que la había capturado por completo y que ya no era ella misma, sino que ahora era una parte de él. Luego, la maravilla de sus labios la llevó al éxtasis que había experimentado cuando se imaginaba a sí misma como Venus y siendo una con las estrellas. Pero ahora esto era más maravilloso, más intenso, divino pero humano, y sentía como si el éxtasis fuera tan perfecto que moriría de pura felicidad. Los labios de Fife parecieron volverse más posesivos, más insistentes y más exigentes, y Susana supo que esto era lo que sentía como si él no fuera solo él mismo, sino también fuera Lorenzo el Magnífico. Era como si se hubieran encontrado a lo largo de los siglos desde la última vez que estuvieron juntos. Fife levantó la cabeza y con una voz que no se parecía en lo más mínimo a la suya, dijo: te amo, y nunca pensé que lo harías. Bésame. He querido besarte durante mucho tiempo, pero querida, tenía la intención de esperar hasta poder ofrecerte a un hombre completo, no a una criatura maltratada, sin ojos, a la que hay que llevar de la mano. ¿Tú de verdad me amas? Te he amado desde que escuché tu voz por primera vez, y pensé que era el sonido más seductor y atractivo que había escuchado en mi vida, y desde que estamos aquí juntos te he amado cada día más. Yo también te amo, susurró, pero nunca imaginé que tú podrías cuidar de mí. Incluso mientras hablaba recordaba muy claramente por qué había pensado eso y todo su cuerpo gritaba de dolor porque, cuando él la viera en realidad, ya no la amaría. Tendré que irme antes de que eso suceda, se dijo a sí misma. Entonces, como la idea de dejarlo era como si le dijeran que iba a ser ejecutada, se presionó un poco más contra él, y sintió su respuesta instantánea cuando sus labios buscaron los de ella nuevamente. Eres tan suave y dulce, suspiró, y tu boca es exactamente como sabía que sería. ¿Pensaste en besarme? Susana susurró. He pensado en poco más en estos últimos días desde que me quitaron los vendajes, respondió Fife. Me decía a mí mismo que tenía que esperar. Pero cuando tu padre me dijo que tenía la intención de llevarte a Londres con él, supe que no podía dejarte ir. No podía soportar la idea de dejarte. Luego, como si acabara de pensar en ello, preguntó: ¿Papá estaba muy enojado? Creo que estaba más sorprendido que cualquier otra cosa, respondió Fife. Primero de que nos hubiéramos conocido y luego de que debería haberme casado contigo sin saber quién eras. Susana contuvo la respiración. ¿Y si su padre le hubiera dicho lo sencilla que era y lo poco atractiva que era? Pero aparentemente no lo había hecho porque Fife continuó. Apenas podía decirle que fue amor a primera vista, hasta cuando no podía ver, pero le dije que nos habíamos enamorado de una manera que hizo que nosotros absolutamente estábamos convencidos de que lo único sensato era casarnos. Papá preguntó dónde nos casamos. De hecho, no lo hizo. Estaba demasiado sorprendido de que hubiera sucedido como para hacer muchas preguntas. Sugirió, sin embargo, que todos los trámites relacionados con su fortuna debían dejarse en manos de nuestros abogados. Antes de que Susana pudiera hablar, él se echó a reír. Al menos tu padre no podrá acusarme de ser un cazador de fortunas. Creo que papá debe estar impresionado de que tú seas quien eres. Tal vez su sorpresa por nuestro matrimonio se debió al hecho de que él había escuchado que yo era un soltero empedernido. De nuevo Susana contuvo la respiración. ¿Sabías exactamente lo que había sentido su padre? Sorpresa de que Fife, que era tan conocido y guapo, quisiera casarse con alguien tan feo y poco atractivo como ella. ¿Por qué no se lo dije desde el principio?, se preguntó a sí misma. Pero sabía que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Debido a que tuvo un terror repentino de que él pudiera verla en cualquier momento y darse cuenta de con qué tipo de mujer se había comprometido, susurró: Por favor, bésame y dime que me amas. Esto era todo lo que tendría para recordar, pensó, pero al menos era mejor que nada. Te amo, mi amor de voz dorada, dijo Fife con mucha ternura. Amo tu voz, tu pequeño cerebro agudo y fascinante, y cuando me quiten las vendas, amaré tu rostro. Él no esperó su respuesta, pero sus labios mantuvieron quietos los de ella, y supo mientras él la besaba y sentía el éxtasis y la maravilla que ello envolvía.
que la agonía en el futuro valía la pena esta salvaje felicidad sobrenatural. Te amo, lloró en su corazón, y sintió que su amor se unía al suyo y los llevaba a ambos a un cielo sin nubes.